Muy buenas tardes, siendo las 18 en punto. Queremos darle una muy bienvenida, ¿verdad?, a este nuevo encuentro de la Universidad de Concepción, a este espacio de diálogo ciudadano y discusión social en el marco del proceso constituyente. Hoy con el cuarto y último del ciclo de experiencias comparadas en la región latinoamericana sobre el proceso constituyente, hoy con el caso de Venezuela. Una iniciativa del programa de Foro Constituyente y de la red Alumni de la Universidad de Concepción. Este encuentro está siendo transmitido por todas nuestras redes sociales, las distintas plataformas, especialmente por la de Facebook Live de la Universidad de Concepción, Facebook Live UDEC, y Facebook Live Alumni UDEC. Y este conversatorio va a quedar grabado y alojado en la página de alumni.udec.cl. Y los invitamos a compartir, como están viendo ustedes en pantalla, por sus redes sociales, por los hashtags Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC, Foro Constituyente UDEC. Siempre decimos que estos encuentros y estos espacios son lugares, ¿verdad?, donde queremos que efectivamente sea participativo, podamos escuchar distintas visiones y miradas, y por tanto los invitamos a canalizar todas sus consultas y preguntas a través de la sección especial que hay aquí en el chat de Zoom, ¿verdad?, de la sección de preguntas y respuestas, para que puedan dejarlas allí alojadas, y también, por supuesto, por las plataformas de Facebook, que van a ser canalizadas a los panelistas de este encuentro. Pero para dar inicio formal, ¿verdad?, y de cierre a este cuarto encuentro con las experiencias comparadas latinoamericanas, quiero presentar a la doctora Jimena Goche Marchetti, quien es la directora del programa Foro Constituyente, abogada de nuestra universidad, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora asociada de Derecho Internacional, Derechos Fundamentales y Género de nuestra universidad, y directora de un importante proyecto de investigación aplicada, FONDEF, Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad, y además una muy destacada exalumna en nuestra casa de estudio. Así que, querida Jimena, adelante, por favor. Muchas gracias, Moira. Un saludo muy fraterno en esta tarde invernal desde Concepción, a quienes nos acompañan en este encuentro final del ciclo Experiencias Comparadas en la región latinoamericana, en que hemos revisado distintas experiencias y modelos en torno a procesos constituyentes, de cara también, por supuesto, a la realidad chilena, hoy con el caso de Venezuela. Un saludo muy especial también a quienes nos acompañan hoy, Gilberto Aranda, Virginia Pérez y Miguel Ángel Martínez. Muchas gracias a nombre del programa Foro Constituyente UDEC de la Universidad de Concepción, y por supuesto también un saludo al profesor Juan Eduardo Mendoza de nuestra universidad, quien es parte del equipo organizador de esta estupenda iniciativa. Foro Constituyente UDEC es el programa de la Universidad de Concepción, creado en abril de este año e integrado por una mesa de 25 personas de distintas reparticiones, disciplinas, que desde ciertas ideas como la paridad, el enfoque regional, la interdisciplina, el compromiso con la interculturalidad, estamos generando iniciativas y acciones de manera de contribuir, fieles a la vocación pública de la Universidad de Concepción y con el más amplio espíritu de participación para todas las personas que quieran sumarse, integrar actividades y participar de formas distintas, acciones e iniciativas que contribuyan a la formación para participar decididamente en este proceso que sabemos es único e inédito en nuestro país. Les invito a que visiten la plataforma de Foro Constituyente UDEC, donde luego además este mismo webinar quedará también ahí, al igual que en la página de Alumni, como ya se decía. Un saludo también muy especial a quienes hoy han hecho posible esta actividad, a Moira y a todo el equipo de Alumni, un agradecimiento especial por este ciclo. Y también invitarles a seguir el Observatorio Constituyente UDEC, que es una iniciativa de nuestro programa que ha sido lanzada justamente esta semana. Encontrarán más información en los próximos días desde nuestra página web. Otros cursos y otras iniciativas están en constante difusión a través de nuestras redes, y esperamos entonces que todas las personas, sean de nuestra comunidad o no, encuentren en este programa Foro Constituyente UDEC un espacio de información, de reflexión, de participación. Nuevamente agradezco a quienes propusieron y organizaron este ciclo. Ha sido una estupenda experiencia
Les doy las gracias a quienes se han sumado en las 4 ediciones, en los 4 webinars, y particularmente a quienes hoy nos acompañarán en lo que seguramente será una estupenda conversación. Muchas gracias, que sea una muy buena experiencia y un saludo muy fraterno. Muchas gracias, Jimena Goché, por tu saludo de apertura en el diálogo de hoy. Este ciclo de conversaciones que hemos tenido y que concluyen hoy con esta mirada latinoamericana de las experiencias, ¿verdad?, reafirma la vocación de servicio público que tiene la Universidad de Concepción, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos y que ha querido actuar, ¿verdad?, y participar en el proceso constituyente que vive nuestro país, precisamente para tener que cumplir un rol especial, ¿verdad?, ante la comunidad universitaria, pero también ante la comunidad regional y nacional. Para dar inicio a este conversatorio, experiencias comparadas en la región latinoamericana sobre el proceso constituyente, hoy con el caso de Venezuela, volvemos a saludar a Virginia Pérez. Muchas gracias, Virginia, por acoger nuestra invitación, pero además por acompañarnos desde Buenos Aires hoy día en una misión especial que tiene allá, ¿verdad?, Miguel Ángel Martínez desde Valdivia. Muchas gracias, Miguel Ángel, también Gilberto Aranda desde Santiago, así que hoy día la virtualidad nos permite estar, ¿verdad?, conectados desde distintos lugares, pero conversando sobre un tema común. Y por supuesto presentar a Juan Eduardo Mendoza Pinto, quien va a tener la gran tarea de moderar esta conversación. Juan Eduardo es académico de Historia y Geografía, magíster en Historia y Seguridad y Defensa, además es doctor en Estudios Americanos y académico y exalumno de nuestra universidad, integrante de la red Alumni. Así que bienvenido, Juan Eduardo, y te dejo el espacio para iniciar este espacio de conversación. Muchas gracias, Moira. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un placer poder reunirnos nuevamente en el cierre de este ciclo de experiencias latinoamericanas, que tal como señalaba muy bien nuestra directora Jimena Goché y también Moira, cumple con el fin, ¿verdad?, de ilustrar, de provocar debate y también de generar, ¿verdad?, opinión sobre la experiencia en otros países. Experiencia que no esperamos juzgar ni buenas ni malas, sino hay que saber qué aspectos se pueden asimilar o pueden tener alguna relación con el proceso que estamos a 3 días de comenzar en nuestro país. Sin más, quiero empezar entonces a presentar a esta mesa que abordará el tema. Tenemos 2 invitados venezolanos. En primer lugar, quiero presentar al profesor venezolano Miguel Ángel Martínez Meucci, quien es profesor de la Universidad Austral de Chile actualmente. Ya en Venezuela era profesor de la Universidad Simón Bolívar. Él es doctor en conflictos políticos y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid y es autor del libro Apaciguamiento del referéndum revocatorio y la consolidación de la revolución bolivariana. En segundo lugar, desde Buenos Aires se conecta con nosotros y le agradecemos mucho su presencia a la profesora ya y también diplomática, funcionaria del Servicio Exterior de Venezuela, Virginia Pérez Pérez. Ella ejerció labores de docencia en la Universidad Central de Venezuela y en el Servicio Exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde agosto de 1988 hasta agosto del 2018. Ya estuvo acreditada en varias embajadas y fue encargada de negocios en múltiples oportunidades. Ha estado en Chile, ahora actualmente está en Buenos Aires, donde también desarrolla la docencia y asesoría, ya como por ejemplo en Chile la asesoría en el Congreso Nacional. Y cierra este grupo de académicos, un amigo de la casa, un amigo de la Universidad de Concepción, el doctor Gilberto Aranda Bustamante, ya él es doctor en estudios internacionales, latinoamericanos, por la Universidad de Chile, es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y quiero también destacar que ha escrito múltiples artículos sobre el tema de Venezuela y libros como por ejemplo Del Inca a Sendero Luminoso, Mesías Andino y Bolívar según Chávez. Muchas gracias a los tres. Y como es el procedimiento habitual en estos webinars, vamos a dar lugar a que cada uno de los expositores tenga 7 minutos para enfocar
en la temática que hoy día nos aborda, el proceso constituyente venezolano. Dejo entonces al profesor Miguel Ángel Martínez, por favor. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Agradecer especialmente a todo el equipo de la Universidad de Concepción que amablemente nos ha hecho esta invitación, a los colegas que compartimos aquí la actividad y a quienes se han conectado esta tarde-noche. Bueno, sin demora voy a proceder a compartir pantalla para compartir algunas láminas que tengo aquí simplemente como para ayudarnos a fijar visualmente algunas cosas y no pasarme de los 7 minutos. Por favor, me sacan roja directa en cuanto me esté extendiendo, quizás si me paso un poco del tiempo reglamentario, ¿no? Desde mi punto de vista, yo soy cientista político. A lo que quería enfocar un poco para iniciar la conversación es algunos de los contextos, el contexto político, algunos de los aspectos que configuraban el contexto político previo al momento en el que se va a desarrollar el proceso constituyente en Venezuela. Es interesante señalar que Venezuela era un sistema, tenía un sistema político democrático, con un sistema de partidos bipartidista, donde había un gran partido socialdemócrata y un partido social cristiano. Básicamente AD y COPEI eran las fuerzas políticas principales. Ese bipartidismo se extendió por varias décadas, luego de una transición pactada a la democracia en el año 58. Había, digamos, en la coyuntura del año 89 al 90, se estaba desarrollando un proceso de reforma del Estado. Esto lo señalo también porque a veces las reformas del Estado pueden ser momentos críticos para la estabilidad de un régimen político, y se estaba acometiendo un proceso de descentralización política y administrativa. Pero en ese contexto, en el año 89, se va a implementar una agenda de cambios, un giro digamos, acorde con lo que estaba sucediendo en la región, de medidas liberalizadoras o el giro neoliberal en la región, y esto va a tener fuertes repercusiones en la estabilidad del sistema político, porque podemos decir, la economía nacional ya venía registrando algunos problemas, a pesar de que Venezuela registraba el segundo mayor ingreso per cápita de la región. Ya había un problema, digamos, también de monodependencia del petróleo, y ese sistema basado en la renta petrolera, bueno, venía experimentando problemas que se registraban en la pérdida del poder adquisitivo. Todo eso aunado al proceso de reformas que se van a hacer en el año 89, va a generar un gran descontento, un gran malestar social, y esto va a dar lugar al estallido social del año 1989, conocido en muchos casos como el Caracazo, ¿no? Quien lo implementa es el presidente Carlos Andrés Pérez. Era la segunda vez que era presidente de la República. Ya lo había sido en los años 70, había cometido la nacionalización del petróleo y estaba muy asociado con políticas de carácter, vamos a decir, socialdemócrata, rentista. La gente lo elige quizás un poco imaginando la posibilidad de volver a la bonanza de los años 70, la bonanza petrolera de esas fechas, pero la sorpresa es que él, sin demasiadas negociaciones políticas, implementa una agenda de reformas neoliberales. Esto va a contar con digamos, cuando se produce el estallido, el Caracazo, empieza en Caracas, pero rápidamente se va a expandir a todo el país. Y no había una preparación para, digamos, controlar el desorden público que se produjo, y hay una fuerte represión en donde los militares intervienen. Se hablan de cifras superiores incluso a los 400 muertos en ese contexto, y esto ya va a dejar un gobierno que queda bastante debilitado. 2 años después, o 3 años después, mejor dicho, en 1992, van a tener lugar 2 golpes de Estado, golpes militares como tales. Ninguno de los dos logra hacerse con el poder, pero sí dan a conocer a la figura de Hugo Chávez, quien era teniente coronel, estuvo a cargo de, digamos, el destacamento que se sublevó en Caracas, en la capital, pero en el momento es lo que lo va a dar a conocer al público. Ahora, todo esto va a propiciar que el propio partido de gobierno vaya retirándole el apoyo a presidente Carlos Andrés Pérez,
y este va a ser finalmente destituido mediante juicio político en el año 93. Va a ser elegido un segundo expresidente, Rafael Caldera, que ya estaba cercano a los 80 años, y bueno, Caldera va a dar por sobreseído el juicio que se le estaba desarrollando a Chávez y a otros militares sublevados, con lo cual en el año 94 Chávez sale a la calle, ¿no? Y comienza un trabajo político ya como civil o como persona dada de baja de las Fuerzas Armadas, en donde finalmente va a lograr articular un sistema, un movimiento político muy heterogéneo, con una amplia coalición de partidos políticos pequeños y de movimientos sociales, que va a llegar al poder. Ahora, es interesante que aquí es donde empieza la idea de la idea constituyente. Hasta ese momento, la posibilidad de una asamblea constituyente se había barajado sobre todo entre algunos grupos intelectuales. Pero Chávez va a convertir esto en, junto con la lucha con la corrupción, va a ser los dos pilares de su campaña electoral en el año 98. Y esto es muy importante porque la figura de la constituyente está atada a la figura de Chávez. Esto no se presenta en otros procesos regionales. El proceso constituyente no está fuertemente identificado con una personalidad, con un líder carismático. En el caso de Venezuela, sí. De alguna manera, el respaldo al proceso constituyente era reflejo del enorme arrastre popular que logró desarrollar Chávez en el año 98. Y esto fue particularmente impactante porque en el año 99, cuando se da el acto de, como se dice en Chile, transmisión de mando, que vemos reflejado en la fotografía, Chávez, y esto tiene una importancia simbólica pero enorme para entender un poco la naturaleza de la ruptura que se produce en el sistema político. Chávez dice, al jurar sobre la constitución anterior de 1961, él altera la fórmula del juramento y dice, juro sobre esta moribunda constitución. Entonces, él, digamos, este acto tiene un carácter rupturista muy importante y que nos da un poco la idea de cómo desde el primer momento, desde el momento en el que él es juramentado como presidente, él plantea una ruptura con el sistema que existía anteriormente. Y esa connotación simbólica va a quedar grabada en la memoria de los venezolanos, mucho más que algunos de los debates constituyentes que van a tener lugar después. Él va a convocar, va a solicitar una reforma para convocar, una reforma constitucional para convocar a la población, a convocar a un proceso constituyente, a la instalación de una asamblea constituyente, y bueno, aquí creo que tengo un error en las láminas. Sí, había pasado una lámina. Vamos a la siguiente. Y este referéndum se hace en el propio año 99, unos cuantas semanas después de tomar posesión Hugo Chávez, el 25 de abril del 99. En ese momento, la gran mayoría de quienes votaron, alrededor de un 38% de la población, acogieron favorablemente la posibilidad de entonces hacer un proceso constituyente. A los miembros de la Asamblea Constituyente se los va a elegir el 25 de julio del 99. Y es interesante, lo comentaba antes con el profesor Mendoza, cómo una de las fórmulas por las cuales se elige a los constituyentes era, se copió este billete de lotería típico en Venezuela como una forma de hacer la campaña y de que la gente supiera cuáles eran las personas que estaban dentro de la lista de Chávez. Y el liderazgo de Chávez era tan importante en este sentido, ustedes pueden ver la imagen de la boina roja, también estaba la imagen de la boina en el movimiento Quinta República en ese momento. Esto les da una idea del peso simbólico que tenía Chávez en el proceso constituyente. O sea, no había, por así decirlo, otro tipo de debates que pudieran explicar por qué se estaba dando este reclamo constituyente, sino que estaba asociado a la idea de un cambio radical, profundo, para acabar con lo que no funcionaba anteriormente. Es importante también señalar que se asume la tesis del poder constituyente originario. Esto quiere decir que la Asamblea Constituyente se vio a sí misma, una vez electos sus miembros, como un órgano que no podía quedar supeditado al orden constitucional anterior, al punto de que se nombró un famoso llamado congresillo, que fue un órgano temporal que prácticamente cumplió funciones legislativas durante el periodo de sesiones de la Asamblea Constituyente.
Ese periodo se extendió por alrededor de 5 meses y en diciembre de ese mismo año se hace el referéndum aprobatorio por el cual digamos, la mayoría de quienes votaron en ese referéndum también votaron a favor de la Constitución. Y ya para ir un poquito cerrando esta intervención inicial, ¿cuáles son algunos de los puntos más importantes en los cuales la Constitución de 1999 establece una diferencia con respecto a la anterior? Bueno, es un texto más largo, pasa de 252 a 350 artículos. El nombre oficial de la República es modificado. Esto fue un punto de honor en el cual Chávez no quiso negociar. De alguna manera él impuso la línea de que se cambiara el nombre de la nación, se agregara la idea de bolivariana. Venezuela queda constituida a sí misma como Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es la fórmula que se dio para designar esta organización del Estado. Se constituyen 5 ramas del poder público en vez de 3. De las tradicionales ejecutivo, legislativo y judicial, se constituye también el llamado poder electoral, configurado por el Consejo Nacional Electoral, y el llamado poder ciudadano, que es un poco la reunión de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y un órgano recientemente creado que era la Defensoría del Pueblo. La presidencia, el periodo presidencial de 5 años sin posibilidad de reelección, pasa a 6 años con la posibilidad de una reelección. Esto más adelante, en otro referéndum que va a tener lugar más adelante, se aprueba una enmienda en 2009 por la cual esa posibilidad de reelección se hace indefinida, ¿no? No solo para el presidente, sino para todos los cargos ejecutivos en el país. Se incorpora el referéndum como mecanismo de democracia directa para diversas materias, incluyendo la posibilidad de revocar el mandato del presidente cumplida la mitad del periodo presidencial. Una particularidad dentro de lo que es un sistema de Venezuela era un Estado federal y sin embargo se elimina el Senado. Se constituye un Congreso unicameral. Hay muy pocos casos de países federales que tengan congresos unicamerales, porque habitualmente se asume que el Senado es una cámara de compensación interterritorial y esto es una particularidad también de la Constitución venezolana. En su lugar se crea un organismo, vamos a llamarlo compensatorio, que era el Consejo Federal de Gobierno. Pero el Consejo Federal de Gobierno ha tenido poca actividad en la práctica desde que ha estado en vigente la Constitución actual. Se crea la figura del vicepresidente de la República, pero que es nombrado directamente por el presidente, tiene una función bastante ejecutiva. Otra cosa importante es que los ascensos militares, que eran potestad del Congreso, pasan a ser potestad del Ejecutivo. Y también es importante señalar que hubo reconocimiento de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas como oficiales, y de alguna manera también como algún tipo de potestad sobre los territorios que ocupan y derechos ambientales. O sea, hubo todo un reconocimiento en materia de derechos ambientales. Lo dejo solo hasta aquí para no extenderme demasiado y bueno, dejamos más para la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por esta introducción a lo que fue el contexto histórico que está viviendo Venezuela. Seguramente Virginia nos puede aportar más datos y también abordar, ¿verdad?, el funcionamiento ya orgánico de la Asamblea Constituyente. Virginia, está muteada. Virginia, comenzamos de nuevo, no se escucha. Gracias, no había abierto el micrófono. Me avisa cuando se me acerque a los 7 minutos. Que en primer lugar quería dar gracias a la Universidad de Concepción y al Foro Constituyente y a ti, Juan, por esta invitación. También quiero dar las gracias en nombre propio y el de todos los migrantes venezolanos al pueblo chileno por su generosidad y acogida. Yo quiero, antes de empezar, recordarles que este es un tema controversial, que es sensible para todos los venezolanos, pero que no podemos ignorar causas remotas, mediatas e inmediatas.
Miguel Ángel me allanó el camino en la parte histórica, pero yo quería recordar un poco el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que toma un paquete de medidas económicas muy duro, porque es el paquete de medidas que impuso el Fondo Monetario y nosotros tuvimos que aplicarlo, entre otras cosas, porque bajaron los precios del petróleo y la deuda externa estaba muy alta. Hubo un descontento social generalizado y la clase política estuvo en contra del presidente en ese momento, y también hubo una campaña de descrédito contra el presidente Carlos Andrés, que dicho sea de paso fue uno de los presidentes que durante su primer gobierno tuvo un gran liderazgo en la sociedad venezolana y fue muy querido. Llegamos a su enjuiciamiento, a la salida del gobierno y al inicio de todo el proceso electoral. Si bien es cierto que el Caracazo allana de alguna manera y nos muestra el descontento de la población venezolana por todas las implicancias que tuvo el paquete de medidas económicas en la sociedad, pero sobre todo en los sectores desfavorecidos, y la aunada a la rebelión, ¿no? y al golpe militar, allí es un hito importante, porque cuando asume el poder Rafael Caldera en nombre de una aglomeración amorfa de partidos que se llamó el Chiripero, empiezan allí a tratarse los problemas de la modificación constitucional en el país. ¿Qué es lo que pasa? Que Chávez se apropia de esta propuesta que inicialmente no era de él, que era la modificación de la Constitución, y es tan así que tanto Chávez en su proceso, en su campaña, como el gobernador para ese entonces del estado Zulia, que era el doctor Osvaldo Álvarez Paz, representante del partido COPEI, también enarboló esta propuesta constituyente como una bandera electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo en el gobierno del Caldera, todas estas propuestas constituyentes pasaron y no fueron estudiados. Yo recuerdo que en esa época el doctor Bruer Carías era el presidente de la Comisión para los Estudios del Cambio Constitucional y nunca pasó de ahí. Vamos un poco a las elecciones, gana Chávez, se juramenta y empieza a trabajar una serie de ideas sobre el poder constituido y el poder constituyente, que el poder constituido, el constituyente y el constituyente originario que emana del soberano, y las personas y se acepta de alguna manera o se comprende que esta constituyente originaria no tiene un límite temático, a diferencia de la derivada que sí tiene una agenda prefijada por el poder constituido. Se llama referendo el 25 de abril y se hacen dos preguntas: ¿aprueba o no? Pero esta con un decreto ejecutivo, que esto es importante decirlo, que contó con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dos preguntas: ¿aprueba o no aprueba una Asamblea Nacional Constituyente? Y la segunda, si aprueba o no las bases de esa Asamblea Constituyente. Pero, ¿y los 6 meses? En ningún momento se hizo un reglamento para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Es bien importante una cosa: se gana el referéndum y tiene 6 meses para el trabajo de la constituyente. Se paraliza todo el trabajo legislativo y hasta el gubernamental, porque la idea era que si había una nueva constitución no podíamos continuar haciendo leche. Voy a hacer aquí un paréntesis. El proceso chileno se parece mucho al proceso de protesta de chileno que genera el proceso constituyente, se parece mucho a la movilización nacional del Caracazo.
Pero a diferencia, acá la clase política y los legisladores capturan este proceso y cierran el círculo. Entonces, desde mi punto de vista, el poder constituyente es guiado por el poder constituido. Continúa la gestión presidencial y lo más preocupante es que la actividad legislativa y la producción de normas sigue. Para mí, como asesora del Senado, esto fue un duro golpe para toda la población chilena que abogó por un cambio inmediato de constitución. ¿Qué es lo novedoso de ese proyecto venezolano? Que digan lo que digan, tanto el Partido Acción Democrática, que era socialdemócrata, y el COPEI, que es demócrata cristiano, no se oponen frontalmente ni a la consulta ni a los resultados. AD dio libertad a todos sus militantes y COPEI respaldó la votación, pero con ciertas reservas. Entonces, porque tenía miedo de que la Asamblea Constituyente asumiera poderes adicionales y no tanto por la misma existencia de ella. Entonces, ya me pasaron los 7 minutos. Déjame decir allí un poco algo de la organización. Nosotros nos organizamos de forma tal que todos los gremios, todos los partidos mandaron a sus, participaron en el proceso. Hubo organizaciones para los intelectuales, para los profesores, para los profesionales y técnicos, participaron abogados, sindicatos de todas las tendencias. Esto fue empresarios también participaron, sociedad civil y grupos considerados minoritarios tales como los pueblos originarios, discapacitados, entre otros. Entonces, se trabajaba en esos grupos y el que más ganara llamara la atención y que los demás pensaran que podían llevar las propuestas, ese era el elegido. Por supuesto que los partidos tradicionales y el partido favorable al gobierno tuvieron una mayor cantidad de representantes, pero se dio una dura lucha en esa asamblea constituyente y se aprobaron grandes cambios. Es importante, sí, la constitución es contradictoria, tiene imprecisiones, tiene repeticiones, pero recoge importantes adelantos en materia social, económica. Mira, pasamos de un monismo absoluto a un dualismo casi absoluto. Nosotros logramos que se incorporaran prácticamente todas las disposiciones de las convenciones de derechos humanos, aunque no se hayan respetado, aunque no se respeten en este momento, han sido incluidas allí. El derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda como responsabilidad compartida entre todos. Entonces, y también quería recordar que cuando Chávez intenta reformar la Constitución, sus 69 artículos en el 99, pierde y es la primera derrota, pero grandísima de Chávez. Esta Constitución, con todas sus limitaciones, ha sido utilizada por el gobierno, ha sido violada, ha sido irrespetada, pero también ha servido a todos los grupos opositores y a la sociedad civil venezolana para reclamar sus derechos. Entonces, hay algo en esta Constitución que se construyó en Venezuela que nos ha permitido no morir en el intento. Un ejemplo, y el ejemplo más conocido, es Guaidó y la utilización del artículo 233 de esa Constitución, que cuando se produce la falta absoluta del presidente electo, hay un nuevo presidente, puede asumir la presidencia. Entonces, hay cosas importantes que nosotros rescatamos, que nosotros también hemos olvidado por todos los problemas que hemos pasado, y que este ejemplo es interesante para el proceso chileno, porque el proceso no puede ser dejado en manos del poder constituido, porque no solo los juristas pueden ser llamados a redactar una constitución, porque hasta la persona que desde nuestro punto de vista no tenga una educación universitaria también tiene ideas importantes
para trabajar en una constituyente. Yo recuerdo que la ley es norma, realidad y justicia. Gracias, Virginia. Vamos a dar después tiempo a preguntas para poder profundizar más algunos aspectos tan interesantes que han mencionado. Ahora a Gilberto Aranda le corresponde el turno. Aprovecho de consultar o ya que nos pueda abordar desde el contexto del análisis político, cómo esta constitución está tan vinculada a la figura y el liderazgo de Chávez. Hola Gilberto, adelante. Hola, muy amable, muchas gracias por la ocasión. Quiero agradecer a la Universidad de Concepción y al proceso y al foro acerca de reflexión constituyente por la invitación a charlar en esta mesa tan distinguida sobre un asunto tan controversial, no solamente por lo controversial que es para Venezuela, sino porque tiene ciertamente una proyección sobre varios otros procesos de esta naturaleza en la región y sobre Chile. Y sobre todo porque yo también observo que aparecen las diferencias y similitudes que a veces hacen crear un país imaginario. Ustedes saben cuál es ese país ficticio, ¿no?, que hay entre Chile y Venezuela, que de alguna manera está signado por miedos y por esperanza. Por algunos sectores miedos, por otros esperanza. Yo respecto a esto querría decir que incluso la interpretación mismo tiene diversas miradas. Para algunos la participación de los partidos políticos podrá ser, algunos y algunas, podrá ser cooptarlo. Para otros será una función también de mediación dentro de un hecho que evidentemente protagonizan los pueblos aquí y allá. Lo cierto es que yo quisiera inspirarme en Levin y Crispy desde el punto de vista politológico para decir que habría 5, al menos, esta plataforma pentagonal del punto fijo. Primero, el punto fijo era de pactos y coaliciones. 2, consenso entre las élites. Es un pacto de élite que es muy necesario en cierto momento y el problema es que a veces estos pactos se congelan y no van cambiando, quedan detenidos. Esta idea de la democracia consociativa del ISPA. 3, limitación a los programas de gobierno. Los programas de gobierno eran específicos, limitados, etc. Un punto bien importante es un incentivo a la participación de baja intensidad. El punto fijo observaba la participación, pero era de baja intensidad. Y además la marginación de la izquierda radical. En otras palabras, el Partido Comunista venezolano, que concurrió al punto fijo, pero que el 63 está excluido, que se escucha bien, de lo que es en la lista electoral. Yo agregaría otro elemento, así para sembrar incluso más cuestiones. Los militares tuvieron un estatus a partir del año 58 de intocados en varios aspectos, porque no se les enjuició, y fueron reforzados a partir del año 99 en su poder. En esto quiero hacer alusión a lo que dice Juan Carlos Monedero, el hiperliderazgo. El hiperliderazgo, Juan Carlos Monedero, ustedes saben que está unido a Podemos, así que no podríamos decir que es alguien muy conservador. Pero lo que nos dice es que el hiperliderazgo de Chávez se basa sobre 2 pilares. Uno, el movimiento social, pero también los militares, las Fuerzas Armadas. Y decir que junto con aquello, yo complementaría lo del derrumbe. El derrumbe del sistema de punto fijo está precedido por 2 hechos. Han sido bastante tocados 2 acá, que es el Caracazo, como reacción al ajuste neoliberal o gran viraje de febrero del 89, y los intentos de golpes de Estado, porque fueron intentos de golpes de Estado, eso hay que decirlo bien claramente, de febrero y noviembre del 92. Todo pasa en febrero, se dan cuenta, en febrero es como nuestro septiembre, febrero en Venezuela, casi todo pasa en febrero. Y había uno que nos antecedía, que es el desplome de los precios del petróleo y la evaluación del bolívar en la década de los 80, y particularmente en febrero del año 83. La inflación no era nueva, esto es bien importante en Venezuela, ya venía arrastrada, pero esto es la catapulta. Y ciertamente arruina el consenso social acerca de los beneficios derivados de los altos precios. Dicho eso, yo quisiera decir que acá hay varias formas de ver el proceso constituyente venezolano. Uno, es un momento constitucional, según Ackerman, en esta
mirada de Ackerman, que nos dice que este proceso de liberación intensa del pueblo acerca de la normatividad que se va a dar. Pero cuando ya entramos con Schmitt, ya tenemos problemas. ¿Por qué? Schmitt nos dice que el proceso constituyente puede ser originario o derivado, y en el sentido reformista. En el poder constituyente originario, a su vez, puede ser un proyecto revolucionario o contrarrevolucionario. Y por lo tanto es sumamente difícil hacer una apreciación específica con estas categorías, porque ciertamente estuvo dirigido por una parte importante por la figura del liderazgo de Chávez desde el momento en que habla de constitución moribunda. Por lo tanto, yo diría que es un proceso constituyente que estaba ya en la idea de los 80 en algunos movimientos sociales e intelectuales, como se ha dicho, que no tenía alusión en la Constitución del 61, excepto una idea de reforma general, de reformas con el Congreso y el presidente, pero donde vemos que el líder, en este caso Chávez, va a jugar un crucial. En mi opinión, el liderazgo de Chávez es una combinación de del populismo de primera generación, que no es necesariamente algo malo, el populismo en mi mirada, ¿no? De primera generación y del populismo de segunda generación. O sea, combina confrontación con escenificación, ¿no? La escenificación que viene de los neopopulismos de Berlusconi y de Menem, que son tan distintos al chavismo, pero toma mucho esta escenificación. Pero para concentrar poder, ¿ah? Y eso es lo que se hace asumir la tesis del poder constituyente originario, porque ciertamente esta concentración de poderes significa que hay una constituyente que de alguna manera va más allá de las funciones para las cuales está instituido. El Congreso queda fuera, el Poder Judicial queda también intervenido, a pesar de, tal como ha dicho la profesora Virginia Pérez, efectivamente hay una decisión de la Corte Suprema a este respecto, por ejemplo, a decir que es absolutamente legítimo la consulta que se hace para la Constitución. Y por lo tanto, en este sentido hay que decir que hay todo un movimiento respecto a ideas de autogobierno y resistencia civil que este nuevo constitucionalismo va articulando, un modelo específico de institución en busca de participación social, la participación, el involucramiento social, en torno a como mecanismos eficaces para el control político y la generación de un nuevo orden de cosas. En ese camino tenemos una asamblea constituyente omnipotente desde muchos puntos de vista, donde sus funciones se confunden con las del legislativo, al igual que otros países como Nicaragua, Guatemala y también la Constitución brasileña, con todos estos elementos que el profesor Miguel Ángel nos ha dicho respecto a un proceso de constituyente que se inicia el 25 de abril de 1999 y prosigue con participación bien acotada, 38%, en otras ocasiones un 44%, con el de ratificación del 15 de diciembre de ese año. Fíjense ustedes que en el 2020 hay un momento donde hay como 2 constituciones, además, es todo un tema. Hasta marzo del 2000 que ya queda todo sancionado. Hay un momento de coexistencia de 2 constituciones que lo hace particularmente interesante. Por lo tanto, yo diría que lo que tendríamos, y ya me imagino que me quedan, ¿cuántos minutos, Juan Eduardo? ¿Estoy ya en el tiempo? Bien. Ya, Sí, déjame bien. decir 2 cositas y cierro para no excederme. Una asamblea constituyente que de alguna manera asume una serie de funciones más allá del tema de formación de una constituyente, lo que hace asumir la tesis del poder constituyente originario, que de alguna manera va a ir instalando una forma democrática que es participativa, ciertamente en lo social, pero que era susceptible de ser secuestrada en algún momento por nuevas élites. Y este es el punto que quiero decir. Yo no me cabe la menor duda que la Constitución venezolana, en el papel, es una Constitución
que reconoce una serie de derechos que van más allá de los civiles o políticos o los típicos de democracias liberales. Yo creo que aquí podríamos estar más o menos, quizás con matices, de acuerdo en eso. El tema es que se instalan mecanismos de la práctica política que de alguna manera va subvirtiendo algunos de esos mecanismos para reconcentrar el poder. Esta es la característica de los populismos incluyentes o excluyentes como los nacionalpopulismos de Europa o los incluyentes como algunos latinoamericanos. Implica una reconcentración de poder y eso puede permitir que ciertas élites sean suplantadas por otras élites, que es lo que ha pasado en mi opinión. Por lo tanto, yo creo que es importante como lección para Chile, de todos los procesos, incluyendo el venezolano, lo importante de la desconcentración de poder, ¿eh? No solamente un cambio respecto a la normatividad para hacer más incluyentes los derechos, más polifuncionales, etcétera, sino que la reconcentración de poder es una cuestión en la que hay que estar alerta. Me parece que la descentralización, que ya tenía además un proceso de Venezuela en los 90, es un tema muy importante, así como el tema de estos hiperpresidencialismos, de alguna manera irlos matizando. Aquí se va a discutir incluso si vamos a un camino semipresidencial. A mí me parece que esto también va a ser unos elementos que vamos a tener que charlar en lo que viene en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Y daremos entonces ahora lugar a una ronda donde también pueden contrapreguntar y responder algunos de los aspectos que ustedes han mencionado. Por ejemplo, Miguel Ángel, ya recién, ¿verdad?, que lo abordaba el profesor Gilberto Aranda, este rol de Chávez dentro del proceso, ¿ya? Y tú también nos señalabas que se logra una mayoría que se distorsiona, incluso algunos autores lo señalan, ¿verdad?, con el procedimiento de la elección de 131, a ver cuántos son de los 131 miembros de la Asamblea, ¿verdad? 125 son del partido gobernante, ¿ya? Y eso va permitiendo entonces, con solamente 6 opositores, entonces, en ese sentido, ¿verdad?, donde se respetó, ¿verdad?, los equilibrios, la participación de todos los sectores, para hablar de una legitimidad, como se menciona acá en Chile, que la Constitución sea una casa de todos. ¿Cómo fue la construcción de esta casa, Miguel Ángel? Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que, y por supuesto aterrizando lo que es la experiencia venezolana en el proceso actual desde Chile, que es un poco lo que resulta útil en este momento resaltar, yo creo que efectivamente el proceso venezolano está completamente atado al liderazgo carismático de Chávez. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración en el sentido de que no existía un reclamo como sí ha existido en Chile desde hace mucho tiempo en virtud del origen de la Constitución de 1980, de los movimientos políticos, de los debates que se han dado en el plano académico acerca de la necesidad de una constitución distinta, toda la literatura sobre enclaves autoritarios, o sea, nada de eso existía en Venezuela. En Venezuela, la constitución del 61 fue la más longeva que tuvo la República de Venezuela. Recordemos que Venezuela ha tenido casi 30 constituciones desde que se constituyó como república, muy distinta a la historia constitucional a la de Chile, que ha tenido fundamentalmente 3 grandes constituciones. Sino que aquello está muy atado a una coyuntura política en donde la población está molesta porque el sistema que le había brindado altas cuotas de desarrollo y de beneficios sociales durante varias décadas, especialmente en los años 70, en los 80 comienza a fallar y en los 90 entra en crisis. Y eso es lo que la gente busca, la percepción de un cambio radical. Y eso se asocia con la figura de un militar que da un golpe de Estado, que además se reveló como un gran orador, una persona con un gran verbo y con un carisma tremendo, ¿no? Entonces, eso está atado a eso. Pero desde el punto de vista de cómo funcionó los debates constituyentes, hay diferencias importantes. El jurista muy importante venezolano, Brewer Carías, ha señalado que el proceso no se constitucionalizó en el caso venezolano. O sea, al igual que sucede en Chile, la posibilidad de una asamblea constituyente no estaba prevista en la constitución anterior. Pero mediante el acuerdo del Congreso, que tiene lugar en Chile, este proceso entra dentro, digamos, se realizan unas reformas que permiten que el proceso vaya discurriendo también sin vulnerar el orden constituido.
Y también se llega a la idea de que el poder, o sea, se mantiene la tesis de que el- el- la Convención Constitucional es una constitución que está por encima, o sea, la Asamblea Constituyente estuvo por encima de los poderes constituidos y eso dio pie a que, por ejemplo, se modificaran, se nombraran una gran cantidad de jueces provisorios durante los 5 meses de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Desde ese momento, el sistema judicial venezolano ha estado constituido, integrado, por una gran cantidad de jueces provisorios cuyos cargos no están digamos, amparados por una estabilidad como tal. Y esto ha significado ponerle la mano a la independencia del Poder Judicial, por un lado. Otra cosa importante es que el sistema como se eligió, las bases estuvieron diseñadas sobre la base de un sistema mayoritario en donde la representación del circuito se la llevaba por completo a aquella persona que ganaba. Y en un momento en donde Chávez tenía popularidad en todo el país y en donde la campaña, como vimos en el billete de lotería, simplemente la gente votó por la lista de Chávez, ni siquiera veía los nombres a veces de las personas por las que estaba votando. Estaba votando por las personas que Chávez había incluido en su lista. Entonces, esto hizo que de alguna manera la representación fuera 96% a favor del grupo político de Hugo Chávez. Solo hubo 6 miembros de una asamblea de 133 personas, solo hubo 6 que no estaban en la lista de Chávez. Con lo cual se hizo un texto muy orientado en función de lo que él quería. A pesar de eso, la constitución no es autoritaria, no es una constitución que, digamos, con la que no se pueda gobernar en democracia. No, sobre el texto es una constitución sobre la que se puede gobernar democráticamente. Pero, y esto es un punto quizás con el que cierro esta segunda ronda de mi parte, es lo siguiente. Una constitución, creo yo, es importante sobre todo por los límites que establece al poder y no tanto por las cosas que nos promete o que nos dice que nos va a brindar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la Constitución del 99? Agrega cosas muy interesantes como el papel de los pueblos indígenas o los derechos ambientales o la soberanía sobre el espectro radioeléctrico, cosas por el estilo, pero retira contrapesos al poder ejecutivo. Y eso es fundamental. O sea, es una para mí el programa, o sea, las consecuencias políticas de la Constitución tienen mucho que ver, no tanto por lo que integró, por lo que sumó, sino por lo que quitó, por los controles que retira sobre la figura del poder ejecutivo. Y esto es lo que en un petroestado, como ha sido Venezuela durante los últimos 100 años, ya estamos hablando de una figura presidencial fuerte. Pero si a esa figura presidencial se le permite la reelección, se le extiende el periodo presidencial y además se le permite designar los ascensos militares a una persona que había dado un golpe de Estado, todo esto en la práctica tuvo, como se reveló más adelante, una fuerte influencia, ¿no? en el proceso. Y lo último, el lenguaje. O sea, la idea de que no siempre, o sea, la discusión sobre las consecuencias de un proceso constituyente no se limitan a un debate de derecho constitucional. O sea, sobre el papel, lo que es la discusión técnica puede ser sumamente sofisticada y podemos tener un texto muy interesante. Pero el juego se juega también fuera de la asamblea o del espacio constituyente y tiene que ver con cómo se está desarrollando la política en el exterior. Los factores políticos terminan generando una impronta sobre el carácter que va a tener ese texto y sobre la interpretación que se le va a dar. Entonces creo que es muy importante que una nueva constitución se constituya como la casa de toda la nación, de todas las tendencias políticas, que sea un acuerdo amplio, marcado por un debate respetuoso, ¿no? Entre todos los que la integran. Porque, de lo contrario, los factores que no son propios del derecho, los factores propiamente políticos, pueden terminar impulsando las cosas en una dirección distinta. Y es algo que también ha pasado en Bolivia y en Ecuador, por citar otros ejemplos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy importante lo que tú señalas. Precisamente al inicio, todavía no se inicia nuestra convención, pero ya esto está dentro del debate. Tal como Virginia, y le pediría que nos pudiera profundizar la diferencia que ella señaló en el poder constituyente
porque el poder constituyente de la Asamblea Constituyente venezolana reconfiguró todos los poderes, ya, e incluso se sometieron al poder de la Asamblea Constituyente desde el presidente, que solamente fue un acto simbólico, porque la mayoría, ¿verdad?, era partidario y lo ratificó, pero también el Poder Judicial, ¿ya? Y eso entonces habla de lo que allí escuchábamos en el ciclo de Bolivia, de un proceso de refundación de la nación, ¿ya? Y eso parte porque la Asamblea tiene esta atribución. En el caso chileno y lo que tú conociste de Venezuela, por favor, Virginia, ¿qué te puedes contar? Fíjate, yo veo que ese proceso constitucional, sí, cuando tú dices muchas personas fueron en las listas de Chávez, pero muchas de esas personas eran independientes que no pudieron entrar en las otras listas. Y el proceso, cuando se estaban discutiendo las normas, fue un proceso de mucho debate, porque en ese momento no estaba entubado todo el proceso político. Sí es cierto que hubo una gran injerencia, pero también dentro de ese grupo de constituyentistas se hizo una férrea oposición a muchas de las líneas que intentaron mandar. No es el mejor proceso, pero nos dio una constitución que no es la constitución, yo creo que es lo que está o lo que fue hecho con todas las deficiencias, es la forma como se ejerce el poder, porque no es la norma, es la realidad política y la justicia, como decía el profesor Puy, que hace que haya degenerado la conducción y el equilibrio de poderes en el Estado venezolano. Fíjate una cosa, todo el mundo dice que el problema es que los ascensos pasó de forma formal. Toda la vida los ascensos de los militares en nuestro país fue decidido por las cúpulas políticas existentes en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que a mí, y yo soy una defensora con todos los elementos negativos de nuestra Constitución y no del proceso actual del cual ni siquiera voy a hablar, que es una Constitución en la cual participamos todos y todos mandamos propuestas y por eso parece inmanejable. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros participamos mucho creyendo en Chávez, otros tratando de hacerle oposición. Pero en el proceso chileno lo que yo veo es que no se puede dejar el proceso en manos del poder que ya está establecido. Tiene que ser con la participación de toda la sociedad chilena. Fíjate, nosotros mandábamos propuestas a cada uno de los constituyentistas por los que nosotros votamos. Sí sabíamos los nombres, porque en este momento no podemos decir, claro, muchos iban entubados en la lista, como sigue siendo en todos los procesos constituyentistas que se están dando, pero nosotros trabajamos en las propuestas, mandamos las propuestas, se negociaron las propuestas, entonces se trató de que satisfaciera a todos los sectores y mejorara la inclusión. Incluimos derecho a la salud, derecho a la educación universitaria gratuita, vivienda como corresponsabilidad, alimentación y además hicimos pesos y contrapesos, pero la realidad política y el poder y el juego político han degenerado. No creo que haya sido el proceso constituyente en sí el que haya estado dirigido. Sí hubo dirección, pero nosotros así, porque entonces iba a pasar lo mismo. ¿Por qué no pasó esto y por qué Chávez, si tenía la voluntad de todos los venezolanos en sus manos, por qué se le negó el cambio de los 69 artículos en el 99? Entonces son procesos muy complejos, son procesos en los que creyó la sociedad venezolana, que venía golpeada de muchos años, y participaron intelectuales opinando, enviando propuestas. Entonces son procesos complejos que van también de la mano del uso de la fuerza política y el abuso de poder
que fue el abuso de poder el que desequilibró a los poderes del Estado venezolano, más allá de la propia Constitución. Yo lo que quiero decir, la Constitución no es la culpable de lo que estamos viviendo, es el abuso de poder, es el que no se manejaron los pesos y contrapesos en los poderes públicos, ni en los tres existentes, ni en los otros creados. Entonces, en esto es que nosotros tenemos que guiar, y es un consejo y es una recomendación que doy, que hay que seguir el proceso y contribuir con propuestas de lo que nosotros queremos o de lo que los chilenos quieren que esté en la Constitución, y que son dos realidades distintas, que no va a pasar lo mismo en un país, no va a pasar lo mismo en Chile de lo que ha pasado en nuestro país. Y al final, las normas no son las culpables, es la forma en que se ejerce el poder político en cada uno de los países. Perfecto, muchas gracias, Virginia, muy agradecido. Gilberto, no sé si estás de acuerdo con las expresiones que se han señalado, pero tal vez coincidirás conmigo que para que tenga éxito nuestra convención en Chile, debe existir un clima de respeto, también de dinámica, de la fuerza, ¿verdad? De la correlación de fuerza que ya existe dentro de la convención, ¿ya? Y que puede actuar en forma tranquila y no presionada, ya tal como tú dices, es un aspecto que es complejo, que es controversial, que escuchamos visiones, ¿verdad? Que abordan, ¿verdad? Un discurso muy de la época de Chávez, incluso hay gente que se identifica, ¿verdad? Claramente con el movimiento chavista, y por otro lado, ¿verdad? Hay sectores, ¿verdad? Que plantean su reparo frente a este tema. ¿Cómo lo ves tú, Gilberto? Bueno, lo veo de la siguiente manera. Veo que probablemente lo que vamos a tener en Chile es un enfrentamiento entre autoritarismo y democracia, que fue lo característico de los 70 y los 80. Lo que hay es una discusión y una tensión más bien entre formas de entender la democracia. Algunos que piensan que es la democracia liberal y representativa, que tiene puntos fuertes y débiles, por ejemplo, entre los débiles que puede... Gilberto. Parece que Gilberto se desconectó un ratito. Sí, No sé si seguimos con Miguel Ángel. Tal vez Miguel Ángel, mientras Gilberto se reconecta, ¿verdad? Puede ahondar en este tema, ya que tú estás acá en Chile y eres espectador, ¿verdad? Del proceso que se está generando en Chile. Como venezolano, ¿cuál es tu opinión frente a estas posturas que han surgido ya por ejemplo, de acumulación de poder, de expropiación, de control de los medios de comunicación que se han escuchado en algunos sectores? Sí, yo creo que, o sea, todo lo que de alguna manera, no sé, complique de alguna manera el funcionamiento de la asamblea, pues puede tener consecuencias que puedan terminar en un texto distinto, ¿no? O sea, por supuesto, es difícil, habría que comentar como cada aspecto en particular, pero yo siento que en líneas generales, en primer lugar, el proceso chileno está mucho más ordenado y mucho más eh, regido por normas mucho más claras, ¿no? Empezando por el hecho de que la primera tarea de la convención va a ser hacer un reglamento. La Asamblea Constituyente Venezolana no contó con un reglamento. Y bueno, a veces la forma en la que se aglutinaron o se articularon los fragmentos de las propuestas fue un tanto caótico, ¿no? Eso por un lado. Por ponerles un ejemplo, la Asamblea Constituyente Venezolana había votado que no a cambiar el nombre de la República. Chávez estaba en un viaje, regresó del exterior y él deshizo esa decisión y dijo no, y aunque él no era miembro de la Asamblea Constituyente, pero él dijo que tenía que quedar el nombre República Bolivariana. Y la gente cambió dentro de la Asamblea la decisión y quedó el nombre, lo cual tiene unas repercusiones gigantescas, porque todos los documentos, todo, absolutamente todo cambia, ¿no? Al cambiar el nombre del país. Entonces, ese tipo desde mi punto de vista, arbitrariedad, creo que el proceso en Chile está como mucho más reglamentado, creo que hay mucho más conciencia, creo que el debate público ha sido mucho más exhaustivo antes de que se dé el proceso.
Ha habido también acuerdos políticos importantes que han ayudado precisamente a abrir la ventana a que esto tenga lugar, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay como muchas más compuertas y temas de seguridad que empujan el sistema y el proceso hacia un consenso un poco mayor. Sí, creo que puede ser importante el hecho de que durante el periodo de sesiones de la Convención Constitucional va a tener lugar una elección presidencial. Yo creo que eso sí es un hecho distintivo del proceso chileno. Y esto puede tener, pudiera darse la circunstancia de que los discursos, las campañas presidenciales tengan una influencia directa sobre el desarrollo de los debates en la Asamblea. Y no tendría por qué ser así. O sea, en buena lid, una cosa es elegir un presidente, otra cosa es darse una nueva constitución, pero inevitablemente va a haber una confluencia de ambas temáticas y una puede apalancar a la otra. Entonces, eso creo que es un factor que hay que tomarlo en consideración. Creo también que hay también que, de alguna manera, ver cuáles son los consensos básicos que se ha dado la República de Chile, que le ha permitido superar traumas históricos. Bueno, yo creo que es muy importante, de alguna manera, definir eso. Está uno de los acuerdos es la idea de la hoja en blanco, ¿no? Ahora, la hoja en blanco, cómo se entiende y cómo se materializa, eso es algo que en la práctica va a quedar interpretado en el reglamento que se dé la Convención Constitucional. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué entender por una hoja en blanco? Porque eso significa realmente que va a haber una arquitectura por completo diferente o va a haber lo que suele suceder en el marco del derecho constitucional, un rescate, un basamento, una serie de debates sobre la base del andamiaje de las constituciones anteriores que, ojo, no son completamente ajenas una a la otra, sino que hay un trabajo de sedimentación progresiva de la del 25 sobre la de 1833, incluso la del 80 trabaja sobre la Constitución del 25. Yo creo que eso implica una tradición de derecho constitucional que tiene un valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta eso a la hora de desarrollar la idea de la hoja en blanco? Es muy importante, ¿no? Y creo que digamos, no dejarse de llevar por fórmulas que a veces pueden sonar como muy rocambolescas. Yo creo que la idea, como decía también Virginia, yo creo que una cosa es el texto y otra cosa es lo que realmente va a suceder. Entonces, es muy importante entender que la nueva constitución no va a resolver los problemas de la gente, sino que lo que hace es poner unas normas del juego con unos consensos básicos. Entonces, es muy importante los límites al poder y no tanto lo que garantiza que va a suceder, ¿no? O sea, no es un proyecto político, es un sistema de normas y de mínimos, de garantías. Y creo que eso es importante que esté presente mientras se dé el debate, ¿no? Porque, como les decía, hay un juego del derecho y hay un juego político que se juega también fuera del espacio constituyente. Comprendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya, lamentablemente me comunica Gilberto que por motivos técnicos no va a poder regresar al set. Ya, pero continuemos la conversación, sigamos, ¿verdad? Con Virginia, si quieres aportar a lo que se ha comentado acá. Y algo que tú señalabas, la Constitución, ¿verdad? ¿Se respeta hoy la Constitución venezolana? ¿Maduro respeta la Constitución venezolana? Ya instituciones que nacieron, ¿verdad?, en el proceso de 1999, lo vemos a la vista, la migración, la debilidad institucional, la situación económica que tiene a Venezuela hoy día. Pero desde tu perspectiva, que fuiste parte incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, y conociste la realidad. Este proceso, ¿por qué tú le atribuyes, verdad, hoy día ya el valor de la Constitución importante, que fueron las personas las que la derivaron a otro rumbo? Mira, yo creo que esta es una de las constituciones más vejadas que ha tenido mi país. Y estoy de acuerdo en lo que dijo Miguel Ángel. Fíjate, la Constitución se constituyó en un candado de defensa de la población y es el único instrumento que tiene la población venezolana para luchar
contra el poder establecido después de esta. Ha sido, si nosotros aplicáramos en este momento el derecho a la alimentación, nosotros, el Estado venezolano, estaría obligado a proveer alimentación a todos los venezolanos y salud a todos los venezolanos, cosa que no tenemos. Entonces, tenemos una lista gigantesca de todas las violaciones continuas que se han hecho al texto constitucional, y por eso este es un momento de rescate. Y si es cierto también, Juan, que el proceso constituyente se tiene que orientar por un consenso, pero ese consenso no es cualquier consenso, es un consenso constructivo que llene las aspiraciones y el cambio de la sociedad. Y si es cierto, mucha de la gente que estaba allí en ese proceso constituyente se separó, se fue cada vez que llegaba una imposición, pero ese es el consenso constructivo. Muchos decían que nos cambien el nombre, pero ¿qué es más importante? Este derecho, el respeto a los derechos humanos. La Constitución venezolana tiene unas normas importantísimas en materia de derechos humanos. Es más, llevamos la Convención de Derechos Humanos, es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, que está siendo totalmente violado. Entonces, estos son elementos interesantes que vale la pena destacar. Muchas gracias, Virginia. La misma pregunta para Miguel Ángel. ¿Cómo lo ves en la evaluación de, digamos, de este periodo, a lo que la situación que hoy día vive Venezuela en el régimen de Maduro? Sí, yo recuerdo que alguien, o sea, la palabra revolución sonaba mucho en el léxico y en el discurso de Chávez, desde incluso la campaña del año 98. Él en ese momento, por ejemplo, no hablaba de un programa socialista o algo así, no hablaba de eso, pero sí hablaba de revolución, hablaba de Bolívar, del bolivarianismo. Esos eran términos que eran recurrentes, ¿no? Ahora, sí había una impronta que pudiéramos decir de cambio profundo que buscaba y quedó simbólicamente manifestado en el juramento al tomar posesión del cargo, ¿no? Entonces, ese ánimo de reformarlo todo, de modificarlo todo, no quedó saciado con una nueva constitución. Porque después de la nueva constitución viene lo que se llamaron las mega elecciones. Porque con la idea de que ahora que teníamos una constitución nueva, había que reelegir a todos los cargos populares, gobernadores, alcaldes, concejales, o sea, y se realizó una elección de todo, incluso una nueva elección presidencial. Y se renovaron todos los poderes. Y al mismo tiempo se nombraron las personas de los dos poderes nuevos, dos poderes que no existían, el poder electoral y el poder ciudadano, ¿no? Entonces, claro, ahí se crearon organismos nuevos que quedaron, digamos, las personas adjudicadas en ese momento de gran popularidad de Chávez. Todos esos cargos del Estado, muchos de ellos quedaron ocupados por personas afines al movimiento político de Chávez. Eso que fue lo siguiente que se hizo, el Congreso casi lo primero que hace es dar una ley habilitante al presidente por 12 meses para que gobierne en casi todas las materias. Entonces, esto lo señalo para ver cómo no solo bastó con la Constitución, sino que luego vino una ley habilitante, más adelante vino una enmienda constitucional por la que se alarga, o sea, se permite la reelección indefinida y así una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la concentración de poder nunca cesó, nunca cesó. Y el gobierno que recibe Maduro, cuando Maduro queda, porque Chávez en su última alocución pública dice que su sucesor es Maduro y que si a él le pasa cualquier cosa antes de, o sea, en su operación del cáncer en Cuba, él se fue a operar en diciembre del año 2012, y él en su última alocución en cadena nacional dice que Maduro es su sucesor, que por favor lo dejen a él, ¿no? Y entonces Maduro hereda un sistema, pero sin los precios del petróleo que existieron hasta el 2012. Pero desde entonces la dinámica de concentración del poder ha aumentado. Todo verdad es que no hay orden constitucional. Una constitución no solo nos fijemos en lo que va a agregar, en lo que nos va a garantizar
sino también en cuáles son las restricciones al poder, cuáles son los límites y la separación de poderes, porque eso es lo que va a garantizar, o sea, el hecho de que las facultades sean limitadas de los diversos poderes constituidos es lo que va a facilitar que realmente haya un juego democrático entre las fuerzas políticas. No levantar controles y no generar a veces instancias, digamos, donde las tomas de decisiones se complican en demasía. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta en el diseño constitucional cuando se hace una constitución y sobre todo a partir de una hoja en blanco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya ahora vamos cerrando, ¿verdad? Y la verdad es que la experiencia que nos pueden relatar ustedes sobre el proceso venezolano, ya que vivieron, que no es algo que lo han estudiado, ¿verdad? Solamente de libros, sino que han vivido las circunstancias allá. Es una experiencia de vida con la cual podemos sacar lecciones aprendidas. Ya, ¿cuál sería para ti la principal lección del proceso venezolano en pocas palabras para despedirnos? ¿Para mí o para Sí, Virginia? o para Chile, que tú quisieras recomendar para Chile. Bueno, diría lo fundamental que queden de alguna manera reflejadas las inquietudes de todas las fuerzas que están representadas en la Convención Constitucional. Yo creo que es incluso para, digamos, quienes cuenten en ciertas materias con una gran mayoría, a ellos quizás les interesa mucho contar también con el apoyo de las otras fuerzas, ¿no? Y al mismo tiempo facilitar, buscar un espíritu de concordia para llegar a una serie de acuerdos, porque esto no es un programa de gobierno, estos son las normas por las que se va a regir la República esperamos, un buen tiempo, ¿no? Entonces, eso y siempre buscar el espíritu de la concordia en este sentido. Yo creo que esa es la garantía de que el texto constitucional tenga una larga vida y no de que sea rápidamente cuestionado en cuanto los acontecimientos políticos tomen su curso, ¿no? Porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas. Yo creo que es eso, es la casa de todos, una constitución. Muchas gracias, efectivamente, es la idea, ¿verdad? Virginia, también agradecer tu participación desde Buenos Aires y que nos pueda también contestar esta pregunta, tu impresión final, ya luego de toda esta trayectoria que ha tenido la Constitución o el proceso bolivariano, ya, y tu experiencia, tu vivencia aquí en Chile, ¿cuáles serían tus palabras, tu recomendación a nuestro proceso? Bueno, yo vi con mucha preocupación el hecho de que se privilegiara votación antes que consenso, y espero que en el proceso de creación de normas que rija esta asamblea se pueda de alguna forma modificar esto. La votación es un proceso muy fácil para decidir cosas, pero el consenso es un elemento más importante porque obliga a los participantes a realmente llegar a procesos realmente pensados. Allí a mí me preocupaba el hecho que se ponga y que se le diga a la Asamblea cómo va a tomar sus decisiones. Espero que esto se pueda saldar y que hay que mantener los pesos y contrapesos que puedan controlar el poder político y los excesos de los gobernantes. Fíjense un caso en nuestro momento, el nuevo proceso constituyente en Venezuela se lanzó a pesar de lo establecido en nuestra Constitución. Ni siquiera pudieron utilizar la Constitución para lanzar este pseudo proceso constituyente. Y yo espero que se puedan blindar y que traten también de incluir las peticiones de los no incluidos y de los sectores más desfavorecidos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los dos, también a Gilberto, porque las ideas fuerzas que han lanzado, los comentarios, el debate, también nos sirve mucho a nosotros en este proceso que comenzamos en 3 días más a caminar. Moira, dejo ahora, digamos, la moderación, te paso a ti la voz. Muchas gracias, Juan Eduardo. Bueno, ya hemos llegado al final de este espacio de encuentro, de diálogo. Hoy día con el conversatorio Experiencias comparadas en la región latinoamericana,
en el proceso constituyente en el caso de Venezuela. Yo quiero agradecer a nombre de la Universidad a Virginia Pérez, a Miguel Ángel Martínez, a Gilberto Aranda, que estuvo con nosotros, y por supuesto a Juan Eduardo Mendoza por esta interesante conversación sobre el caso de Venezuela y su proceso constituyente, donde pudieron compartir ese contexto histórico, ¿verdad?, que le dio pie al cambio constitucional. Muy, muy interesante. Pudimos conocer también sus visiones sobre los aciertos y obstáculos vividos en el proceso en Venezuela, y hacen un análisis crítico también de la situación actual y cómo el nuevo orden, ¿verdad?, no necesariamente se garantiza para la situación que hoy día se da. Experiencias que sin duda que servirán para el proceso constituyente chileno, que es la idea de este espacio, ¿verdad?, de debate y reflexión, porque en Chile se va a discutir, por un lado, el tema de la gobernanza, el modelo que hablaba Gilberto, ¿verdad?, pero también la nueva constitución, cómo deberá garantizar esos derechos, demanda ciudadana, tan sentidas y que efectivamente aspiran y esperan que la constitución las recoja. Así que bueno, queremos agradecerles por su aporte, ¿verdad?, y por su tiempo y por sus visiones y experiencias, y también quiero agradecer a las entidades de la Universidad de Concepción que de manera coordinada han hecho posible este encuentro, programa Foro Constituyente, a la Unidad de Santiago de nuestra universidad, a la Dirección de Comunicaciones y a la red Alumni, y saludar a todos los asistentes que acogieron nuestra invitación para este encuentro de hoy por las distintas plataformas y por supuesto a quienes están también en la sala. Pero antes de irnos queremos invitarles para el encuentro de la próxima semana en el ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, con un también tema muy relevante y que tiene que ver, ¿verdad?, con, se titula Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso Constituyente, que será el próximo miércoles 7 de julio, puntualmente, como siempre, los miércoles a las 18 horas, con una temática de gran relevancia para el proceso del diálogo constituyente, con un panel de lujo, así que cordialmente invitados, y pedirles que se registren en el sitio de alumni.udec.cl. Allí encontrarán un banner muy simple, porque eso también nos permite después seguir invitándolos y convocándolos a otras interesantes actividades. Así que muchas gracias por la asistencia y nos encontramos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana y muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Virginia, gracias, Muchas gracias, Juan Miguel Eduardo. Ángel, muy amable. Estamos en Que contacto. estén bien. Listo, pues que estén muy bien. Igualmente, Y chao. muchas gracias también todavía Muchas hay gracias. los asistentes a la sala, que todavía están, varios de ellos todavía estamos compartiendo este